Buenas tardes, este es el backtesting de el 25 de enero del 2024 utilizando la metodología de trading libre, discrecional. Entonces, si nos fijamos en el día de ayer prácticamente fue lo siguiente. Una vela que sí se puede considerar de tendencia. Revirtió un movimiento alcista previo. Terminó siendo una tendencia bajista. Aquí el precio apertura con un gap al alza y sobre la EMA, por lo que vamos en un movimiento alcista. Pero también, como el día previo fue de tendencia, está la perspectiva de que puede ser solamente un retroceso general y ahora el precio puede continuar en un nuevo impulso bajista. También, si vemos otras cosas, podemos trazar un canal aquí, un canal acá. Entonces estaríamos en la zona de ventas del canal. Una estructura más clara que apoya las ventas antes que las compras por el gap y estar sobre la EMA. Ahora, sigamos analizando las velas para ver a qué hipótesis apoya la fuerza de las velas, sea alcista o bajista. Nos percatamos primero que todo que el precio está bajando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, como nosotros vemos siempre al inicio de la sesión. Vemos que la primera vela es bajista, pero tiene mucha mecha en la parte inferior y ni siquiera es una señal de venta. La siguiente ya es una señal de venta y tiene una confirmación, pero ciertamente todas tienen mucha mecha en la parte de abajo. Está todo trasladado. El precio no puede romper la punta de mecha de la vela previa. Aquí tampoco. El precio intenta revertir una vez, falla, podría intentar hacerlo otra vez, y si llega a funcionar con la perspectiva alcista, los vendedores que entraron van a salir y va a dejar un movimiento alcista. Si el precio insiste en bajar, probablemente sea por el canal. Entonces, en este punto, luego tenemos esta vela bajista insiste en bajar, pero esta vela ciertamente es una vela que cierra debajo de varias velas previas y ciertamente rompe aquí estos mínimos, pero tiene mucha mecha en la parte inferior. Esa mecha proviene de la EMA, que a su vez está con este máximo. Entonces es una ruptura que también presenta ciertas características de debilidad, pero es una ruptura al fin y al cabo. En este punto podríamos esperar más información, tal vez una confirmación de la ruptura. El problema si esperamos que el precio caiga a la línea de tendencia, pero también podríamos evitar que aumentar la probabilidad de recorrido bajista. Pero ciertamente tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos un impulso, otro impulso, y vemos que ni siquiera tiene un buen seguimiento la vela alcista. ¿Aló, se escucha? Hola Charles, sí Hola, se hola. escucha. Sí, se te escucha súper fuerte la música por si acaso. Apenas se te escucha la voz. A ver, Te lo digo por micrófono mejor, porque si no después no me alcanzo a escuchar. Ya. ok, ya. Entonces, ¿ahí o Sí, más todavía bajo? se escucha fuerte. Sí, más bajo. Ahí,
Por ahí sí, por ahí sí. Sí, sí, por ahí sí. Gracias. Ya, genial. Vale, gracias. Entonces, en este punto, lo que puede, si genera inseguridad, no hacemos nada y podríamos esperar una confirmación. Ok, en este punto, si tuviera que hacer algo, eh, entraría, ya que tiene un posible recorrido. El riesgo es el que comenté, pero ok, se asume. Entraríamos inmediatamente y el stop loss iría sobre este máximo. Vemos que el precio baja y aquí tendríamos una señal de compra. Una señal de compra donde el precio estaría reaccionando a este posible canal. Aquí. A ese posible canal. Pero, como venimos en una tendencia bajista, sabemos que este canal o viéndolo de esta forma, este doble suelo, podría transformarse más probable en una bandera con el canal en macro. Ya, el precio termina por subir, es una vela fuerte. En este punto gestionaría un tick por encima de esta vela, ya que al final pues sí está mostrando fuerza el precio. No esperaba una vela fuerte, sino que esperaba tal vez un intento por subir con mucha mecha y no una vela de fuerza. Hubiese dejado correr la operación, pero aquí no. Ya el precio insiste en seguir subiendo, tiene una buena continuación. Estamos viendo que al final el canal está funcionando bastante bien. Este canal alcista al final, si vemos la perspectiva del doble suelo, no estaría fallando y estaríamos creando máximos y mínimos más altos con decisión, y el precio está reaccionando aquí. En este punto podríamos entrar en una operativa. El precio intentó romper el soporte de la vela maestra, falló. Podríamos entrar en un scalp hacia tomando beneficios del máximo un poco más arriba para el 1-1 de esta vela maestra, ya que el precio va a intentar romperla. Tenemos un buen seguimiento aquí. Veremos un poquito. Ya, entonces continuamos. La siguiente vela es alcista. Ciertamente están disminuyendo el tamaño de los cuerpos. Aquí. Entonces, en este punto, de todas formas, igual dejaría correr el scalp, esperando a que el precio intente llegar a un poco sobre el máximo, cercano al 1-1. Si veo que sube con fuerza, pues ya dejo correr al 1-1. El precio al final sí llegaría al 1-1. Tenemos 4 velas alcistas. Voy marcando las operativas. Moneda 1. ¿Cómo les cae la madrecita? Díganme también cuál es su opinión. Primero, opine una. ¿Quién quiere opinar? Ya. Buscamos una venta aquí. Aquí simplemente lo que haría sería esperar más información, pero ciertamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas alcistas y estamos revirtiendo el movimiento al inicio de la sesión. Ahora tenemos una posible distancia objetivo, porque si nos percatamos, acá hay un máximo. El precio rompe y genera un gap al fin y al cabo,
un gap negativo, entonces tendríamos una posible distancia objetivo aquí, cercana en esta zona. Ahora, si el precio hace lo mismo y rompe este nivel, podríamos proyectar una distancia objetivo al alza, pero siempre recordando la estructura de canal, ya que sabemos que el 75% de las rupturas fallan. Al final el precio termina de llegar a esta zona que mencioné, que se puede tomar del inicio y proyectamos al alza. Llega cerca de esa área y toman beneficios los compradores. Aquí simplemente esperaría, pero me estoy dando cuenta de algo. El precio está intentando romper y encuentra vendedores. No está rompiendo y confirmando. Tal vez esto pueda evolucionar a una reversión tipo U. O sea, ya es una reversión tipo U. Podría llegar a evolucionar a un rango. Y ciertamente tendríamos primera señal, segunda señal. Podríamos esperar una confirmación. Bueno, la confirmación nunca se da. Y tal vez era necesario, ¿no? La voy a marcar, porque lo que me estoy dando cuenta es que es un modo de ruptura. Esta no la tomé, sí, no la tomé. Pero es un outside, inside, outside, prácticamente, modo de ruptura. Y si falló en romper al alza, voy a intentar hacer lo contrario en la reversión tipo U, llegar al soporte. Pero de todas formas, como es la estructura de posible rango, se busca un scalp, un 1 1. No es buena idea buscar más. Y llega bastante bien, si no me equivoco. Estas las marco simplemente para estudiarlo. No llegó, pero se acercó bastante, de todas formas. A ver. No llegó. Pero prácticamente si esta es la primera señal, esta es la primera señal de compra, la segunda podrían gestionar sobre saberlo. Entrar en una compra tampoco entraría, porque esto podría estar evolucionando una especie de cuña o de triángulo ascendente. Aquí esperaría. Vemos que el precio intenta subir, falla. Veamos si el precio aún seguimos metidos dentro del rango. Ya, aquí tenemos, si vemos la reversión tipo V, primera señal, segunda señal. El problema es que nos dejen del 50%. Pero hay otro problema, y es que no ha sido rota el triángulo ascendente. Si lo podemos ver de esta forma, o trazarlo así. Y si lo trazamos así, eso es una especie de punto. Personalmente no entraría a pesar de ver una segunda señal en su confirmación, porque estamos bloqueados por el triángulo ascendente y generalmente hemos visto que los triángulos funcionan bien. Entonces, a pesar de que baje, pues ok, baja, no pasa nada. Esperamos una segunda señal y entramos. Al final nunca baja el precio y el precio insiste en subir. Ustedes podrían decir, ok, una SS en tendencia, pero recordemos, no estamos en tendencia, estamos en rango, a pesar de ir sobre la M. Entonces lo mejor sería esperar. Si operamos, claramente no es como SS de tendencia, sino más bien sería operar esperando a que el precio termine subiendo. Entonces si buscamos una compra aquí en este punto sobre este máximo, se podría hacer, pero teniendo en cuenta que no es por SS, sino que compramos esperando a que el precio suba más y que rompa la resistencia por la psicología del triángulo. Entonces podríamos comprar aquí, poner el stop loss acá, ya que si el precio baja probablemente estaría fallando. Podríamos comprar aquí.
El riesgo de esta compra asociado es que al final pueda fallar, y si falla, ¿qué sucede? Se estaría generando una SS en venta de random. Pero el problema es que esto baja mucho, entonces podría no tomarlo como tal. De todas formas es válido comprar. Tenemos reacción en la EMA, reacción en la EMA, reacción en la EMA. 3 veces. Nuestro stop loss queda debajo de la EMA. Es válido buscar la compra. Un tick por encima. Y si rompe con fuerza, podemos dejar correr más. Si es que vemos fuerza. Si vemos dificultad, solo dejamos correr al 1. Ok. Aquí el precio nunca sube y activa la orden. Y ciertamente también está insistiendo en bajar. Aquí buscaría una venta. Ya que veo que al final el precio no puede subir y estaría rompiendo esta línea. Buscaría una venta aquí en este punto. Ciertamente el riesgo es que el precio vuelva a empujar en la EMA, pero estamos viendo insistencia del precio en romper. Ha reaccionado previamente, pero recordemos que ningún nivel es irrompible. El precio ya muestra acción, el precio 7 velas antes en la EMA. Entonces podemos buscar el scalp. Aquí simplemente buscaría el 0,5. Ya si me doy cuenta, si me activa la orden. Bueno, en este punto simplemente dejaría ya gestionaría la operación, un tick por encima. Gestionaría un tick por encima, porque al final si era, porque aquí veíamos un patrón de inside, outside, inside. Esperábamos una ruptura explosiva, modo ruptura, a la baja, pero falla. Y el precio apenas rompe y sigue subiendo. Ahora gestionaría un tick por encima y buscaría una compra también aquí encima, porque prácticamente veo una cuña y veo que la ruptura está fallando y el precio insiste con hacer rupturas falsas de la M. Miren, el precio baja. Yo pensé que iba a subir directamente, pero baja. En este lapso de tiempo que baja, se pudo haber gestionado a pesar de haber movido el stop loss atrás. Al ver que, por el hecho de que acá tenemos una cuña, y como les dije, las tendencias que rompen y entran compradores, rompe y retrocede, no duran mucho. Entonces aquí nos está dando un patrón de reversión en la línea dinámica del triángulo ascendente o de la cuña. Entonces esperaría que el precio suba como mínimo aquí. El contexto cambió aquí, porque si esperamos una ruptura explosiva también, recordemos eso, no esperamos ver fuerza alcista, y aquí vemos una vela de fuerza. Entonces lo mejor era haber gestionado. Al ver que el precio va bajando y pasa la EMA y empieza a ser rechazado, podemos gestionar. Disminuye nuestras pérdidas de casi un 100% a menos de la mitad, un 25%. Entonces en este punto pues se activaría también la orden de compra, y en este punto pues es válido dejar correr hasta el máximo como mínimo, o hasta esta línea que sería la cuña si es que vemos fuerza alcista. Tenemos 1, 2, 3 velas alcistas. Esta es una señal de venta, pero ciertamente vemos fuerza en estas velas y podríamos proyectar una distancia objetivo si es que presiona o rellena este gap al alza aquí. Entonces aquí podríamos tomar beneficios, que está como cerca de este máximo para esta compra. Esa es una vela doji, pero es válido dejar correr la operación
aún. Vemos que el precio está intentando subir. Es una vela bajista, ciertamente. Y si estamos aquí en la zona superior del rango, tendríamos primera señal de venta y un intento de señal de venta que a su vez es una señal de compra si dividimos la vela. Entonces también se estaría generando una especie de una SS aquí. No la SS de la academia de Jim, sino a nivel general. Vemos que el precio no puede subir y nuevamente a ver, tenemos prácticamente un micro rango, no tenemos ningún modo de ruptura, tenemos la primera señal de venta, podríamos esperar la confirmación ya que está todo trasladado. El precio baja, pero no tiene un buen seguimiento, entonces tiene mucha mecha, a su vez es una señal de compra y es una señal de compra más clara, ya que tendríamos primera señal de compra, segunda, no puede cerrar por debajo de estas puntas de mecha, es válido gestionar, o sea, es válido dejar correr la operativa. El precio sube, se está acercando a esta distancia donde sabemos que vamos a tomar beneficios, porque recordemos, tenemos la distancia objetiva de aquí, si la proyectamos como lo mínimo, sería desde acá hasta por acá arriba, sería por esta área. Entonces al final el precio llega, dejo la mecha, podría ser de una toma de beneficios. Podríamos haber dejado correr más si vemos 4 velas alcistas seguidas, ya que se implicaría fuerza, algo como esto, pero nunca lo hubo. Entonces, marcando las operativas, tenemos lo siguiente. Entonces aquí esperaría. Se dan cuenta que al final toman beneficios esta vela. Entonces aquí simplemente esperaría. Esto simplemente podría ser un clímax, porque estamos viendo que al final sí se está formando la cuña y no el triángulo ascendente. Y si es así, el precio en el tercer intento de reversión podría revertir con fuerza, pero no estamos viendo fuerza en realidad. Mucha mecha en la parte de abajo, mucho traslape. Y también hay otra perspectiva que es la alcista, que sería un clímax, retroceso, y ahora el canal. Entonces tendríamos primer impulso, segundo. Veamos si funciona el tercero. Si funciona el tercero y no tenemos una parábola decreciente, podría darse un cuarto. Ok, al final sí está mostrando fuerza el precio, anula la perspectiva alcista porque rompe la línea de canal y el precio intentaría bajar. Ahora, si vemos esto, tendríamos 3 toques aquí, donde estamos viendo mucha fuerza aquí. Como el movimiento previo fue una tendencia bajista, podría ser 1, 2, 3, y el precio intenta revertir al inicio de la bandera, que sería la cuña, o al inicio de esta bandera como mínimo. En este punto, si operamos, sabemos que las probabilidades están en nuestra contra,
ya que prácticamente estaríamos esperando una reversión de todo este movimiento y sería un swing prácticamente. Intentaríamos buscar un 2-1. Ciertamente estamos viendo fuerza, se están generando gaps. Si queremos aumentar la probabilidad, podríamos esperar un retroceso y una señal de venta, que sería lo mejor. Y claramente eso sería lo mejor. Voy a entrar inmediatamente. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio insiste en seguir bajando, entonces nunca dio el retroceso. El precio inmediatamente bajó. Aquí dio el retroceso en micro. Y también quiero que veamos que al final el precio llega a la distancia objetivo y al parecer está ignorando el canal, la distancia objetivo del canal. Podría intentar llegar acá, ya está cerca, sí, o podría intentar bajar más, pero ciertamente vemos fuerza. Y si vemos todo como un rango, tendríamos primera pierna, segunda, estaríamos vendiendo muy abajo. Tenemos sí outside, inside, outside. Podría haber un movimiento a la baja, pero con más fuerza. Pero como dije, estamos contra este nivel. Es un nivel ancho, ciertamente, pero de todas formas es un movimiento que crea igualmente un máximo más alto, no tan alto, pero un máximo más alto. Baja y da por lo menos continuidad a un movimiento alcista. Como es un nivel importante, preferiría evitar la operación. Al final vemos que la siguiente vela es un doble alcista. Ahí se ve mejor. Simplemente esperaría. Si entraron al ver dos velas de rechazo, gestionarían claramente en break-even porque están viendo dificultad del precio en bajar. Ok, en la siguiente vela el precio termina bajando. Al final, pues, puede pasar eso, que cuando gestionan, en la siguiente vela se va. Pero también hay otras ocasiones donde el precio no pasa esto, sino que se va en su contra. Y en eso, y si se enojan por eso, también pregúntense qué hubiese pasado si hubiese sido ese caso donde me activé el stop loss y se va en mi contra, pero menos mal salí en break-even. En ese caso estarían agradecidos por haber gestionado. Y a veces recuerden sus probabilidades. Bueno, en este punto simplemente vemos que el precio está insistiendo en bajar, insistiendo en romper. Rompe, genera gaps, aquí un gap negativo. Acá el precio rompe y también estamos viendo bastante fuerza. Podríamos vender esperando a que el precio llegue aquí, que sería el inicio de toda esta cuña. El riesgo podría ser que al final termine formándose aquí un rango. Aquí hay mayor probabilidad de éxito, porque acá tenemos fuerza. Entonces vendería buscando un 1-1 a la baja. Tenemos una vela alcista. Ahora, como es un scalp, personalmente esperaría. Si veo una segunda señal, gestionaría. El riesgo es que el precio termine subiendo y me quede atrapado. Pero también podría ser una segunda pierna, una trampa de segunda pierna en el rango. Entonces hay que ser conscientes de eso. Y el precio al final rompió los cierres y aperturas, pero no la punta de mecha de este nivel. Viéndolo desde esa perspectiva, sí gestionaría encima de esta vela, porque me causa cierta... Veo que podría llegar a subir, entonces preferiría gestionar aquí, encima de esta vela.
Ya si el precio me vuelve a mostrar fuerza, vendería. Si el precio me muestra una segunda señal, compraría. Vemos que el precio confirma. Veamos si nos muestra una segunda señal. Nunca nos muestra una segunda señal. Intenta bajar. Entonces al final vemos insistencia del precio en bajar al final. En este punto tenemos un clímax. Pero también terminó con mecha. Sí, terminó con mecha, pero era un mínimo más bajo. Y eso es importante. Hay insistencia en bajar. Tenemos un retroceso. Y aquí tendríamos un canal. Como visto de esta forma. Pero es un canal estrecho. Entonces hay fuerza. Claramente no vamos a vender. Ni siquiera es un canal ancho, una especie de cuña. O sí podría ser una cuña 1, 2, pero todavía falta la otra señal de compra. Y aquí vemos que tenemos la señal de compra, pero es una vela bajista. Y a su vez sería la confirmación de esto. El precio ciertamente está tratando de romper este nivel. En este punto me atrevería a vender por el hecho de la fuerza previa, y no solo por eso, sino porque si bien acá tenemos el canal, no es cualquier canal, es un canal ancho. Buscaría un scalp de 1 1 a 1. O sea, no un canal ancho, un canal angosto. Y al final el precio insiste en subir. Mi stop loss está aquí. Entré inmediatamente. Quiero ver algo. Si aquí está el primer retroceso, el precio estaría reaccionando ahí. Estaría generando un doble suelo. Y a su vez es una señal de venta. Los que entraron aquí estarían saliendo 1, 2. Si el precio sube en esta señal, podría tener fuerza suficiente y podría llegar a mi stop loss. Así que sí gestionaría por encima de esta vela. Y si el precio pues baja, genial. Ya, aquí lo primero que hace esto es bajar y luego sube. Me sacaría aquí con pérdidas. Voy marcando las operaciones previas, que fueron esta de acá, luego esta de acá. ¿Ya vas a comprar? No, aquí no compraría. Esperaría, como el precio baja aquí, pues preferiría reiniciar el conteo y ver una segunda señal aquí. Ya. Aquí simplemente esperaría. Vemos que el canal está siendo roto. Y al final, gran vela bajista. Sí, hubiese sido por ese canal, pero... Ya, nos perdimos esta oportunidad. ¿Podrás? Disculpa, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tirar una línea de tendencia del máximo de ese pin bar verde. No, arriba de todo. Donde nace todo el movimiento bajista este. Eso ahí. Unilo. Ay, para que tengo mi hijo que me salta encima. Ahí está, eso quería hacer. Eso es perfecto. ya. Sí, aquí tendríamos un canal. Tendríamos un canal ahí. También tendríamos otro canal acá que no me estaba fijando. Nuevamente tengo que trazar las líneas, eso es un error. Entonces tendríamos aquí un canal, otro canal en zonas de ventas. Sí, era válido vender, pero no me percaté. Y no tirar otra línea distinta. Yo decía del máximo ese, de donde inició el movimiento bajista, hacer como una línea más estrecha, ¿viste? No de canal.
de donde se originó el movimiento de arriba, ¿viste? Donde está el pin bar ese de ahí, en la puntita de la mecha. No, no, más a estrecho. Del primer movimiento. Encapsular todo eso. Clonarlo y ponerlo abajo. Exacto, ahí está eso, que perfecto, no, porque si no, no podía ver una cosa. Sí. O sea, al final todo esto nos orienta a que es un movimiento fuerte y al final es un retroceso lateral. Bajista y lateral y termina bajando. Ok. Aquí simplemente ya está cerca de esta distancia objetivo. Estaríamos en zona de compra, claramente esperaría. Ok, yo esperaba ver compradores. Si trazo la línea, veo que el precio está rompiendo y confirma. Entonces hay cierta aceleración. Podría, en esta ocasión, romper la línea de canal, porque estamos viendo fuerza. Estamos viendo que rompe y confirma. Podríamos buscar un scalp aquí, ya que si tomamos todo el movimiento, podría no llegar. Y tomaríamos un 1 a 1 de ese martillo. El riesgo es que pues, falle la ruptura, pero ciertamente estamos viendo que la ruptura rompe y confirma. Entonces buscaría un scalp aquí. Y tal vez está muy lejos de la EMA. Ya está muy alejado, ¿viste? Sí, estábamos alejados, ¿cierto? Pero yo esperaba que el precio llegue acá. O sea, por nada toco mi stop loss. Me quedé literalmente por el pick que va sobre. Porque al final, como es una cuña, estaba esperando que el precio llegue al inicio de la cuña, que es el inicio de la bandera. Eso. Aquí vemos que el precio activa, inmediatamente se ve en contra. Ya dejaría correr la operativa. Si me da el chance de salir en break-even, saldría en break-even. Ya, me da el chance de salir en break-even. Si vemos esto como una señal de compra, precio baja, segunda señal, entran vendedores. Porque el precio al parecer sí va a devolver, pero está insistiendo en bajar. Entonces ahora yo saldría en break-even en la operativa previa, pero esta vela me daría la pauta ok de que como vemos fuerza previa, tal vez el precio podría estar intentando llegar aquí como mencioné. Y si vemos también, a ver, esto, que sería el primer toque, voy a correr esto un poquito, sería esto aquí, primer toque, segundo, tercer toque, el precio está insistiendo en bajar y rompe, volvería a entrar un tick por debajo y buscaría un scalp de 1 a 1. Ya nuevamente me quedé atrapado. Tenemos una segunda señal. Estoy viendo si se podría gestionarlo o dejaría ya aguantando esto. Prácticamente vemos que el precio está fallando. Y está dando una primera señal, baja, una segunda señal. Sí sería válido gestionar por encima. Y si crees porque que hay insistencia en bajar porque el mínimo es más bajo, ok, pero el riesgo es que el precio suba y toque el stop loss. Sí, ese sería prácticamente el riesgo. Bueno, al final voy a mantenerme en mi idea porque vendí acá. Y ya si me equivoco, ya que toque mi stop loss. Y el precio está insistiendo en bajar. Voy a mantener mi idea. Ya. Al final me comí todo el stop loss. Esta venta fue acá. Esta no vendimos, pero la voy a marcar simplemente como porque al final son movimientos fuertes que se pueden
haber aprovechado, pero En ese punto no estás vendiendo muy cerca de la línea de canal. de que estaba esperando que la rompa. Y como, o sea, viéndolo desde esta perspectiva, el precio ya rompió, confirmó. Aquí igual. Aquí, aquí hay espacio. Y trazando de las puntas de mecha, rompió por poco y confirmó. Entonces, podría tal vez ser que como uno esperaba que la primera vez baje y no bajó directamente, eh, y como la ruptura, la mayoría falla, necesitamos ver fuerza. Y si ya no vimos fuerza aquí, pues ya probablemente no rompa. Podrías hacer eso, se me ocurre. Y así evitaría operar ahí. Entonces, si veo que el precio ya no baja y me da el chance de gestionar, ya no sigo vendiendo, porque no veo fuerza, que es lo que necesito. Aquí me tocó el stop loss. Aquí simplemente esperaría. Tenemos otra señal de venta, nuevamente. Engañosas. Otra señal de venta aquí. Tenemos primera señal de compra, segunda y venta. Ciertamente es una vela, pero no es tan grande como esta. Pero también fijémonos un poco en las distancias objetivos. Tal vez el precio quiera moverse a una distancia. A ver, más que nada contemos las reversiones, porque si esto es un clímax, retroceso, aquí, este sería el primer intento de revertir, el segundo intento, podría dar un tercero, entonces sí, podría dar un tercer intento de precio de revertir, o sea, un tercer impulso, porque recordemos que vamos a un canal a favor de la tendencia. Sí, podría ser eso. Ahora, si vemos alguna distancia objetivo, por ejemplo, si acá tendríamos una distancia objetivo, por ejemplo aquí, bueno, habría espacio aún, que sería el inicio del movimiento que mencioné. Se podría buscar el scalp. Acá buscaría una venta, un 1 a 1. Y al final el precio llegó. No llegó aquí acelerándose, pero llegó después. Veamos qué pasa en la siguiente vela, si cumple con la toma de beneficios o sigue bajando. Bueno, el precio insiste un poco en seguir bajando, insiste en seguir bajando, entonces está ignorando esa distancia. Tal vez el precio esté tomando otra, pero vemos 4 velas bajistas seguidas. Si contamos esto como el primer retroceso, y esto sería el primer intento de reversión, segundo, tercero, esto sería un cuarto de agotamiento. Si modificamos cómo leemos las reversiones, pero si leemos todo esto como el primer retroceso, porque no baja mucho aquí, entonces puede ser parte del mismo retroceso. Sería 1, 2 y 3. Entonces, dependiendo, pero podría ser un agotamiento. Veamos qué pasa en las siguientes velas. También veamos que el precio se aceleró, rompió esta línea. Si se devuelve, o, bueno, esto podría llegar a ser acá, tal vez si rellena estos gaps de aquí, podría confirmarse el agotamiento. Veamos. Tenemos primera señal de venta. Tenemos aquí primera señal de compra, segunda señal de compra. 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto. Personalmente esperaría. Veo que está todo muy traslapado. Esperaría. Ya. Lo que veo acá, prácticamente, es una primera señal de venta, segunda señal de venta, y a su vez es una señal de compra en ese rango. Ciertamente,
Sí entraría en una compra acá. Una SS en un scalp. Al alza. Aplicando el fallo de la SS. Ya vemos que no activa. Pero a su vez vemos algo. Otro patrón inside, outside, inside. Entraría un scalp al alza. Un pequeño scalp de la SS. Ya que el precio lo que hace es sube, activa la orden y baja. Y activa el stop loss. Entonces al final a ver. No, nunca la activo. Así que no. 0,5. Este es el 1,1. No, nunca llega. Me comí tremendo stop loss. Ok, no pasa nada. Esperamos simplemente. Pero también vemos que el fallo está fallando. Y lo que vemos también es una inside, outside, inside, outside. Y es una señal de venta. El precio podría intentar hacer otro movimiento, ya que dije que podemos contarlo como 3 o 4 dependiendo. Si contamos como 3, podría darse otro. Podríamos arriesgarnos, ya que al final vemos que el precio intenta subir, pero nunca puede rellenar este gap. Nunca del todo, todavía está aquí. Tiene dificultades en subir. Me arriesgaría a entrar en una venta, ya que al final nunca se rellenó, nunca confirmaría el agotamiento. Entraría aquí. Aquí, como espero un movimiento urgente, dejaría correr la operación. Y al final el precio nunca baja y activa mi orden acá, sino que sube. Bueno, al final no pasó el modo de ruptura, a pesar de tener una señal de venta, no rompió a la baja, sino al alza. Y sí, está intentando rellenar ahora esos gaps, así que simplemente si lo terminas de rellenar, ok, pensamos en un rango, simplemente esperaría aquí. El precio sigue subiendo, entonces sí, pensamos en un rango aquí en este punto. Segunda, ok. Aquí vemos que se genera un gap a la EMA, pero sabemos que es probable que el precio intente testear el extremo de la tendencia y ya sabemos lo demás. Aquí esperaría. Es un movimiento fuerte, o sea, hay 4 velas, pierde fuerza, pero ciertamente son 4 velas. Ahora si contamos esto, sería una especie de primer intento de revertir, segundo intento de revertir, tercer intento de revertir, sería una especie de cuña, doble techo, podría verse así. Podríamos vender esperando a que el precio intente testear el extremo de la tendencia. El riesgo es que nos quedemos atrapados y el precio inmediatamente suba, pero sabemos que eso pasa no, No está reaccionando a una línea. no es lo más Mm, probable. ¿Cómo? no, creo que estaba reaccionando a una línea, pero no. Si dices la línea de canal, se está devolviendo. Bueno, eso también es información relevante. Entonces, sí, podría entrar en una venta. Ya, me lo comí todo. No me esperaba eso. Bueno, al final igual se está probando. O sea, igual estoy probando. Estoy siendo un poco más agresivo porque si se dan cuenta hemos operado harto. Simplemente como para probar nuevos contextos y aprender más de nuevos contextos. Porque al final si soy reservado,
voy a terminar operando lo que conozco, pero no voy a aprender mucho más allá de eso. Entonces, si me equivoco, ok, pero luego para la otra ya no me van a ver cometiendo esto. Y si lo cometo, les regalo una cuenta de fondeo. Ah, mentira, estoy bromeando, pero ¿Te interesa? estamos viendo que hay fuerza alcista, pero podríamos esperar una segunda señal, tal vez. Y al final el precio no sube, inmediatamente revierte. Estamos viendo una segunda señal de venta, pero la EMA está plana, micro rango. Podríamos esperar una confirmación. Nunca se da. Y es a su vez una primera señal de compra y una segunda señal de compra, que es lo que yo estaba mencionando. La EMA está plana, sí. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, que la EMA está plana. Y quiero ver bien si esta es una señal de compra o es una señal de venta realmente. Cierra sobre su mitad, así que es una señal de compra. Pero está reaccionando en la EMA. Podríamos buscar una compra. Esperando a que el precio tal vez intente llegar al máximo, que nosotros sabemos que es donde suele formar el rango. También si nos fijamos en algo, aún no ha podido rellenar ese gap, ese pequeño gap, pero ya rellena todo este gap del precio. Lo intentó una vez, dos veces. Ya, me arriesgo a ir en una compra, esperando a que el precio intente llegar al máximo, ya que estamos viendo que el precio falló la ruptura de la línea de canal, insiste en subir, insiste en bajar y falla, y vemos una segunda señal de compra. Los vendedores podrían rendirse y dejaría el movimiento al máximo. Ya, entonces estamos viendo fuerza, ciertamente. El precio podría intentar llegar aquí, sería válido dejarla correr. Ya el precio intenta subir y falla. Ay, esto no me fijé. Pero ok, fue mi error. Distancia objetivo del gap. Y al final tomaron beneficios. Entonces, fue mi error. Teníamos que haber tomado beneficios ahí. Teníamos esta distancia objetivo. Ok. Tomaría beneficios. Como vería el stop loss aquí, si el precio sube y me da el chance de salir con el 1-1, salgo. Ok, sube, me da el chance de salir con un poco más. Y ahí. Aquí simplemente el precio sigue metido en el micro rango y estamos al final de la sesión. Simplemente aquí en este punto acá simplemente esperaría en realidad, porque al final está todo traslapado. Y si aquí funcionó la SS, o sea, se rindieron, salieron de sus ventas, este movimiento no creo que llegue muy lejos. También el precio insiste en seguir subiendo. Tenemos otra señal de compra aquí en esta vela. Sobre la EMA, pero también estamos viendo que el precio rompe, retrocede. Aquí podría romper y retroceder, pero alcanza para un escala. Podríamos buscar una compra. El riesgo es que estamos en un micro rango. Ese es el riesgo, pero vemos que al final el precio sigue insistiendo en subir. Y sería una especie de primera señal, segunda, tercera señal en un canal. Las terceras señales funcionan bien de todas formas, entonces buscaría un 1-1. Es una confirmación, dejaría correr aún y al final llegaría al 1-1 y termina llegando al máximo al final de la sesión y pum, tomaron beneficios. Ok, aquí entonces viendo las operativas,
tendríamos esta primera operación que se sale con pérdidas aquí. Luego tenemos un scalp que compensa esas pérdidas. Vamos, 1. Esta no se tomó. Esta venta aquí se gestionó. 5 menos 1. Aquí se sale con 3, 2. No. 2 con menos un poco. 1. Verdad que acá también entré en 20 y salió el triquiven. Esto fue... Sí, no, aquí se perdió. Menos 1. 1. Menos 1. Aquí se perdió. Menos 3. Aquí se salió menos 1 y 1. Prácticamente salimos con media operativa ganada. Bueno, no está mal. No, no está mal, es cierto. Pero sí, operar tanto para salir con mitad sí, cansa psicológicamente. Pero de todas formas está bien, porque al final aprendimos. Entonces, hagan sus dudas y luego hago la recapitulación. Estabas practicando y tomaste hartas operativas por eso A y ver, saliste en positivo, igual está bien. ¿cómo? Dime, Charles, que justo ¿Se tengo... escucha bien o no? Sí, sí, sí. No de que tomaste más operativas porque estabas practicando con textos nuevos y si aún así saliste con beneficio, aunque sea un poquito, igual está bien. La expectativa hubiese sido salir en negativo si uno está probando cosas nuevas Ah, sí. y siendo más agresivo, así que está bien. Si tenía una duda con una operativa, Ah, sí, 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 dime. Estaba leyendo sí que, justo. lo del, sí, no, ya se fue, parece, Leandro. Sí, a ver, uno, dos, tres, cuatro, la quinta operativa, creo. Quinta, esa de ahí, sí. ¿Esa por qué entraste ahí? Es que prácticamente la venimos de un triángulo ascendente, si lo vemos así, o una cuña. Entonces aquí, si te das cuenta, yo tenía la perspectiva, ok, está fallando la cuña o el triángulo ascendente. Y tenemos una S ascendente. Entonces, si te das cuenta, tenía eso en mente, pero al final Y sí se inventa. ¿Es es como de rango? de rango, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, me activa y falla. Entonces falla la ruptura de la línea dinámica y a su vez tengo la tercera señal de compra en formato de cuña, de doble suelo. Entonces el precio está insistiendo en subir, ruptura falsa de la EMA. Entonces el precio aún sigue Es, activa la estructura y esta estructura no, porque el precio, o si no, hubiese bajado y si hubiesen rendido los vendedores. Los ya. compradores, los Sí. compradores, no los vendedores. Yo estaba viendo, y no sé qué opinas de eso. El inicio de la sesión genera un soporte con esas mechas al ¿Ya? principio. Sí, No, no, acá. el anterior a eso. Esas eso de ahí, el donde está la vela alcista, el martillo alcista, hasta ahí por así decirlo. Ah, ya. Déjame Entonces se buscarlo. genera una especie de hombro, cabeza, hombro y hay todo un nivel, claro, ese es el soporte. Y al Ya. final el precio logra ser un Espera, mínimo espera, más espera, espera. bajo. Espera, espera. Hombro, cabeza, hombro, ¿dónde? Como para seguir. Sí, por eso, pues, ¿Dónde? ese sería el primer hombro. Esto. Claro, primero que todo ahí se genera un soporte, el precio no puede pasar de ese nivel. Y después al Ya, final logra crear un mínimo más bajo, ya. claro. Y en ese movimiento el precio se va al alza generando el retroceso en V. Y después en este retroceso se da lo de que el precio trata de llegar a hasta ese soporte y se da primera señal de reversión, segunda y tercera. Y en la tercera justamente está la ruptura falsa de la EMA y apoyado también con el formato de canal que nos dice, ok, ya aquí ya esto se está dando un canal. Entonces, como haber buscado la compra justamente con la marca está ahí hasta por lo menos la resistencia anterior que generó ese movimiento fuerte. Claro, o un poco aún más abajo la entrada de compradores previa. El inicio de donde se generó el movimiento a la baja. Ahí. Si tal vez si hay una mecha ahí, puede ser. Que ahí no, la Sí, verdad que no alcanzo a ver bien. hay una mecha. Ah, ya, claro, ahí hasta ahí. Eso era lo que estaba viendo yo. Entonces después tenemos el canal
Y una vez que el precio más arriba genera esa envolvente, claro, ahí nos dice, ah, estamos en la cuña, y después si retrocedemos al inicio de la sesión, que era también creo que eso o sea, mencionaste la cuña, pero en el inicio de la sesión anterior, hacia atrás a la izquierda, ¿Sí? pero más atrás, el inicio de la... Voy a borrar, sí. Claro, vemos que el precio fue al alza y llegó como un 50% de todo ese movimiento, y esa es como, se generó como una cuña en macro. Y con esa entrada, o sea, con ese tercer intento de reversión, claro, uno, dos y tres, ahí nos confirma como, ah, ok, es probable que el precio vaya, aquí vaya a la baja. El tema es que acá no sabría, porque claro, también tenemos la posibilidad de un formato de rango, qué sé yo, donde hubiésemos entrado en venta, digo yo, para haber aprovechado ese movimiento, porque una vez que se da esa envolvente arriba, seguimos igual dentro del microcanal también alcista. Si trazamos desde el inicio del movimiento alcista hasta la vela que genera o también, claro, también ahí. Claro, entonces seguimos atrapados dentro de ese nivel. Y después en la otra vela, justamente la que rompe y deja esa mecha, ese rompe también el mínimo previo que generó ese máximo. Entonces tal vez haber entrado ahí, pero no sé qué tan válido hubiese sido, porque igual si es un rango, estamos en el soporte. Entonces tal vez haber entrado en la siguiente, o sea, se da una vela alcista, chiquitita, Yo, yo en personalmente el... creo que hubieses podido entrar. O sea, ahora que lo veo así, porque este contexto para mí es nuevo en parte. O sea, como no lo he operado mucho, eso es lo que voy. ¿Ya? Esto sería la primera señal y esta es su confirmación. Entonces podrías entrar desde acá, pero estando atento cómo reacciona en la EMA, cómo reacciona en la línea, luego cómo reacciona este mínimo. Cuando el precio rompe, si esta línea, ya te da la pauta, sí, de que el precio como mínimo va a intentar llegar hasta acá. Pero cuando llega acá, tienes que estar atento, tal vez de que no te genere alguna segunda señal de compra, Es que, ya que ahí tendrías que claro, gestionar. nos podría haber dejado afuera. Por eso preguntaba que tras esa vela de ruptura, que rompe el soporte dinámico, la tercera vela bajista y que genera esa mecha. Claro, esa vela, después nosotros esperamos, ok, si esta es una ruptura y entran los compradores ahí con ese doji pequeñito, esperaríamos que entrarían más compradores, si es que es una ruptura falsa de ese nivel, en ese doji alcista. Pero después de eso, claro, el precio sube y después se come todo ese nivel, por así decirlo, por reaccionando a la EMA, qué sé yo, y confirmando la fuerza bajista. Haber entrado en esa vela o no, porque igual seguimos estando también dentro del soporte, pero eso como que nos confirma esa fuerza y la posible segunda pierna a la baja tras la ruptura, pues. Y el macro, obviamente, de la cuña que nos dice, ok, tal vez el precio, como dices tú, va a tratar de llegar al inicio de la sesión del día de ayer. Va a tratar de llegar hasta ese nivel por lo menos. Y ahí podemos buscar por lo menos una operativa en venta. Ya como ya más seguros, por así decirlo, confirmando que efectivamente el Sí, precio va a romper. sí, aquí hay mayor probabilidad de éxito, pero también el riesgo es mayor. Todo eso sería tu riesgo. Pero es mayor ahí que antes. Eso no. O sea, Porque antes de riesgo, eso estamos en contra de todas las estructuras anteriores. es que eso sería probabilidad. Ahí tendrías menor riesgo, porque tu stop loss es más chiquitito, pero tenías menor probabilidad Ah, de ya, ya, éxito. te refieres a lo de entrar más tarde en el movimiento. Sí, entonces acá Ya, ya, tienes ya. mayor probabilidad de éxito por la fuerza, pero tienes más riesgo. Entonces, mayor probabilidad de éxito no significa que el precio se va a mover una distancia objetivo igual a eso hasta acá. No, puede moverse un poco más y aquí puede fallar tal vez y dar una segunda No, señal de no, o compra. sea, no lo digo para sacar beneficios esperando que el precio llegue hasta abajo, esa es solo nuestra perspectiva, sino que para habilitarnos una compra, ya sea un 1-1 o irla gestionando a medida que el precio va bajando. No digo Eh, tampoco como para que llegue hasta abajo, solo que en ese momento se nos confirma, por así decirlo, la ruptura del canal, po. Y como vemos esa fuerza, pero de nuevo, pues igual seguimos dentro de un posible soporte de un rango, pero al mismo tiempo esa vela bajista a donde esperábamos que entraran compradores, efectivamente entraron, pero la vela revirtió y nos mostró una vela de fuerza. Entonces, como posible segunda pierna y, claro, esa vela de ahí, la que está después del doji alcista.
que efectivamente el precio va a ir a la baja, claro. Porque ahí con la vela anterior a esa, con esa mecha, tenemos la ruptura del canal alcista. Pero tenemos la premisa de que tal vez va a ser un rompimiento falso, po, y justamente entran los compradores en ese doji, pero es débil. Y claro, después lo activa si es que entran, pero ahí se revierte esa fuerza, claro, con esa vela de fuerza. Entonces ahí decimos, tal vez aquí ya se va a generar la segunda pierna y tal vez confirmamos que el precio va a tratar de por lo menos de llegar al inicio de la sesión del día de ayer. Por lo menos para haber entrado ahí buscando una operativa 1-1 o gestionando. No sé si, Acá, como tal vez la pregunta podría ser si era válido, claro, si era válido entrar en esa vela en contra del posible soporte del rango. sí, o sea, sí. O sea, esta operativa, mencioné que se puede entrar en venta, porque también tienes el patrón outside, inside, outside, modo de ruptura, por la segunda pierna que mencionas, que es cierto. Tienes que estar atento si a gestionar porque estás en zona de compras, Eso, claro. eh, y al final se generan velas de rechazo. Y yo dije que sería buena idea gestionar en break-even, pero al final se va a tu TP. Pero a veces pasa eso. Pero a veces donde tú gestionas bien, el precio se va en tu contra y te desactiva el stop loss. Pero así Pero es a eso, veces. pero esto es un formato de rango en general, porque estás en la zona de compras. Sí, Y correcto. en este contexto, como tenemos el formato de cuña en macro y tenemos la expectativa de que tal vez, o sea, no sé si es que eso confirmaría como o le daría mayores probabilidades, por así decirlo, de éxito, como vamos siguiendo el precio con la acción del precio del día anterior, en el que llega el 50% alcista, y ahí se genera la cuña. La cuña en macro, en todo ese canal alcista con los tres intentos de reversión, uno, 2 y 3. Claro, uno, 2, 3, exactamente, en el 50. Entonces tenemos esa expectativa de ruptura, por así decirlo, que tal vez Eh, podría dar mayores probabilidades, como que como se rompe el soporte dinámico, es como que se confirma que ya no hay compradores, por así decirlo. Y ya esa fue toda la compra que estaba en la formato de cuña o sea, de tres toques alcista. lo que Entonces, dices, no sé si daría mayores probabilidades operar en contra de ese soporte en este contexto en particular de cuña y macro en el que esperamos que, si es que se rompe, el precio continúe a la baja. correcto, sí, sí da mayor probabilidad. Ya. Pero igual sigue estando latente el riesgo. Entonces hay que No, estar claro, atentos a gestionar. claro, claro, claro. Pero haberlo validado un poco más con eso, haberlo hecho más. Sí, hace más válida la operativa que si no tuviéramos esta acción del precio a la izquierda. Eso Ya, es cierto. ya, perfecto. Ah, y había otra operativa que tomaste que decías que te había sacado, pero se supone que el stop debe ir un tick por debajo, como al final. No, no, dije que estuvo un tic a sacarme acá, en este martillo. Estuvo No, no, creo que era otra operativa. Más ah, adelante. eh, Esos dojis chiquititos, esos de ahí, eso que te habías comido como un stop loss. Ese, ¿por qué si la vela llegó por debajo? Que yo dije, sí, sí, sí sí, llegó por un tic. te activó el ya. Porque en ese punto, y yo igual pensé que estaba válida esa compra, porque el precio efectivamente, pero ¿por qué te había sacado si tan pequeño el stop loss en este contexto? Como que ese doji te dice a ti que es como estás en rango, todavía no hay suficiente venta como para invalidar la compra, como que uno todavía debería estar dentro de esa compra por el uno, 2 y 3 y esperamos que como que esa no es suficiente venta, por así decirlo, y los dojis son rangos, pues entonces como que todavía no, igual sigue siendo válido quedar dentro de la operativa y después el precio efectivamente llega hasta la EMA, Es que, como que el único motivo por el que perdiste fue por el tick de stop loss, o puede ser por la relación costo-beneficio que tú estás dispuesto sí, a correr con la operativa, ¿no? Ya, ya. el... O sea, aquí, o sea, como tú dijiste que es válido, sí, es válido. También por el modo de ruptura y por el agotamiento. Principalmente por el agotamiento y por el modo de ruptura. Pero algo que mencionaste aquí, que me hiciste darme cuenta, es que al final, cuando nosotros utilizamos el patrón de modo de ruptura, utilizamos el máximo mínimo del patrón, que sería aquí. Claro, de la vela. Entonces ahí hubiese funcionado. Y en este caso, como tenemos un outsider, que es una señal de venta, claramente tendríamos que gestionar y mover el stop loss aquí, cuando termina de crearse, pero nunca baja, sino que sube. Entonces,
Sí, me hiciste darme cuenta de eso. El stop loss aquí no iría en la vela de señal, sino que en el mínimo o máximo del patrón del modo de ruptura. Ya, eso no lo sabía, pero claro, igual lo veía como que tenía que ir antes justamente porque esa, de nuevo, pues ese doji bajista no te, como que todavía es válido estar dentro todavía de esa compra, pues, porque no nos invalida de nuevo, como que el único motivo por el que se pierde eso es por el stop que nos deja fuera por un tick, pero la operativa sigue siendo válida propiamente tal. Sí, pero acá gestionando porque aquí la perspectiva cambia, como te digo, tienes una outside, inside, outside, inside, outside, y esta última es señal de venta. Entonces puede ser una tercera señal de venta para una continuación de la tendencia. Entonces sí es válido. Es Eso, válido. eso, eso también lo había visto. De hecho, dije ya, hay tercera y tal vez esa, pero como es un doji y el doji es un rango y no hay suficiente fuerza bajista, es como que no. Tal vez después de esa vela, haber dejado el stop un tick por debajo de la vela bajista. Sí, por eso. Ahí se gestiona ahí un tick por debajo, porque tienes información ya contraria. Entonces Claro, sí, o sea, se gestiona sería ahí. dejarla en la vela bajista más grande, la mecha que marcaste al principio, Y luego y moverlo después acá. de eso, y después moverlo a la vela bajista. Ah, ya, Sí, perfecto. Eso está claro, eso tendría sentido. Porque ahí si rompe hacia abajo se confirmaría la tercero a la baja, pero si no exacto. estamos dentro y justamente sacamos el take profit de la compra. Sí. Ya, vale. Eh, eso. ¿Alguna otra duda? Matías. No, Oh. eso era. No, No, no. El clásico no de Matías. Rodrigo, Ay, te diste recién, ¿no? Sí, hola muchachos, recién llegué, así que no presté atención, pero eh, hoy subí las operativas que tomé hoy, a operativas trading libre, y creo que no me contestó nadie todavía, así que me gustaría que analices lo que hice. Sí, sí, no hay problema. Déjame terminar la lectura de hoy y al final te hago la revisión, aprovechando. Ok, ok. Entonces, ¿nadie más tiene ninguna duda? No. Ah, sí, tenía una duda, pero era diferente. ¿Cómo era la duda? Lo de cuando tú. Mira, si puedes poner el gráfico. Ya, Cuando tú ves la acción del precio y empiezas a trazar línea al inicio de la sesión, ya. eh, Ok. cuando encuentras estructura de mercado, qué sé yo, ¿eso lo viste que Brooks también lo hace de esa manera? ¿O eso es algo que tú lo asumes, por así decirlo? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos el inicio de la sesión y hay un gap al alza, y el día anterior el precio estaba a la baja y ahí tú trazas un canal. ¿Cómo llegas a trazar ese canal entre el día anterior y el día de hoy? ¿Esa estructura? ¿Tú has visto a Brooks haciendo eso o eso es algo que tú haces en particular? De encontrar chartismo entre el día anterior y el día actual. Ah, no, yo lo hago así, simplemente porque me hace sentido. A veces me ha funcionado, a veces no. Ah, ya, eso es lo que, ya, perfecto, eso claro. Porque como hay premercado y ahí obviamente uno puede revisar igual la estructura, ya, pero eso, Pero eso le, quería le, saber. con- le consulté a Jim, me acuerdo una vez, hace unos meses, el año pasado, y me dijo que sí se podía. Ujú. Ya, Pero claro. yo ya lo hago como me entrega información. Lo hago de esa Claro, forma. sí, sí, no, pero me quedaba la duda con eso, si era algo que hacías tú sencillamente, como a tu manera, o era porque lo habías visto de esa forma. Eso, vale. Ya. Entonces, démosle. Voy a hacer la revisión. Entonces, ustedes van a hacer ahora van a hacer escribir los motivos, ¿no, Charles y Matías?
Sí, tendrías que dejarnos la imagen. Bueno, Matías no dijo nada en todo caso de eso, así que hay que escuchar su opinión igual, pero tendrías que dejarnos la imagen con las operativas para ponerle los motivos ahí. Ya, Matías, ¿sí o no? Yo no entiendo nada. ¿Qué estamos hablando? Que te acuerdas que Sebastián subía las operativas que hacía en un gráfico en blanco primero y Así. después le agregaba un thread en el que salían las operativas y los motivos. ¿Te acuerdas que le escribía esta entré por uno, por esto, dos, por esto otro? Eso mismo, Sí, claro, muestra la imagen. Matías, sí. te estoy vendiendo aquí, se ve tu mensaje. Ahí sí. ¿Qué es eso? Ah, sí. Eso, ¿te fijas? Que ahí hacía el análisis claro, y le ponía los motivos, y ahora no lo está haciendo, porque le da paja. No, ni siquiera me acuerdo por qué era, pero que hagamos nosotros ese trabajo, como para practicar igual, pues ver qué es lo que recordamos y si está bien o no, por lo menos con lo que vimos en la sesión, irlas completando nosotros, aunque no sea al tiro. Entonces Sebastián subiría ahora el gráfico en blanco igual que siempre y otra imagen nos las manda a nosotros en las que están las operativas y ahí nosotros le ponemos los motivos por los cuales entraron en esas operativas, lo que escribió él en blanco. ¿No te Sí, tinca? sí. Pero si querés nos vamos turnando un día vos, un día yo. Pepo, claro, sí, Pero sí. me parece. Para que quede como un referente de lo que se ha avanzado a lo largo de los días con los gráficos, no se pierda esa información Ya. y la podamos revisar rápido. Claro, Le está voy bien. le voy a pedir a Jim entonces que abra un gráfico así, gráfico backtesting. Y Pobre Jim, amigo, le pedís que abra todo. Pobre tipo. eh, Estoy cansado, jefe. De ahí los copiamos, pues déjalo en el que tenemos siempre ya. y ahí se pueden ir cambiando de lugar. A ver, sería ahí. Claro, una foto en blanco y la otra así tal cual como está. Ya, espérate, entonces déjame duplicar. Nueva Pero si pestaña. quieres la mandas después, no, pues si no hay necesidad de que sea el tiro. No, es que ya para que quede ya. Eh, 24. 24. Acá está. Listo. Aquí. 24. Acá está. 25. Ya voy a borrar todo. Eh, todos los objetos de dibujo. Y ahí está. Buenísimo. Esto es. ¿Cuándo es Matías? 24 del 1, ¿no? Y ahí está. Y entonces a nivel general voy a. Buenísimo. Yo voy a poner esto como los aprendizajes nomás. Eh, aquí en este punto, nuevamente, cuando tengamos primera señal, operemos contra. Estamos sobre la EMA, así que cuando operemos contra una tendencia, nosotros tenemos que salir tras la segunda señal. Aquí yo no salí porque dentro de mí en parte creía como, oh, va a bajar, esa como esperanza. Pero no, la acción del precio nos dice que debemos salir aquí. Así que ahí movemos el stop loss a pesar de que el precio sube y luego baja. Y se hubiese disminuido pérdidas, a pequeñas pérdidas, y no la mitad. Luego esta compra está buena, entonces voy notando eso. Tenemos salir tras eh, después de que el precio se después de que el precio se vaya dos veces en nuestra contra.
Luego, tomar atención a las distancias, los voy a poner como D.O, distancias objetivos, de gaps, porque hoy vimos que se cumplieron bastante bien. Se cumplieron muy bien las distancias objetivos de gaps. Acá también se cumplió bastante bien. Era válido que las medimos. Esperar las rupturas de no operar en contra de un triángulo simétrico. O sea, no operar en contra de un triángulo ascendente o descendente. Solo a favor. Solo a favor, adelantándonos a la ruptura. Pero no en contra. Nuevamente, trazar líneas de canal, líneas constantemente, y evitar las operativas tras la ruptura de la línea del canal, a menos que tengamos una parábola creciente notable, pero que sea notable. Y el stop loss para operar el modo de ruptura va en el máximo mínimo del patrón. Va en el máximo y mínimo del patrón. Este punto, la conclusión que saco acá es no vender esperando a que se ponga a prueba el extremo de la tendencia después del gap a la EMA 20. Si la tendencia está agotada, solo hacerlo si es un retroceso. Solo hacerlo si la tendencia no está agotada. Y eso sería prácticamente. Esos serían los aprendizajes, como para tenerlos en cuenta. Acá lo que puedo hacer para que se vea mejor sería como poner cada uno. Este amarillo es de acá, este de acá, a las distancias objetivas de gaps, que puse aquí, aquí y acá. Luego rojo, no operar contra triángulo ascendente o descendente. A favor sí, pero no en contra. Por ejemplo, esta venta aquí, que esperábamos que baje la SS. Luego morado, trazar líneas constantes. Bueno, eso es algo que se sabe. Tras la ruptura, a menos que tengamos una parábola creciente notable. Y ahí, por ejemplo, estas ventas de acá las voy a marcar. No hay parábola creciente notable. No hay. No lo hay. Verde. Esto va aquí, en el mínimo de todo este patrón.
Y esto último lo voy a poner como blanco. Sería de esta venta de acá, ya que la tendencia sí está agotada. Aquí. Agotada. Ah, de agotar. Qué feo. Agotar. Ya. Eso sería. Entonces, si no queda ninguna duda, vamos con la SS. Esto lo voy a poner a mis notas.